Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Pedazos de mí. Su host Grecia, pero recuerda que me puedes decir Gre. El día de hoy tenemos un invitadazo, su nombre es Jorge Reyes Caballero. Y para mí es muy importante este capítulo ya que vamos a estar abordando justo de los temas que ya hemos hablado en episodios atrás. Sin embargo, este episodio va a estar abordado desde el área profesional, desde el área legal, con nuestro invitado Jorge Reyes Caballero, el cual está ahorita postulándose para candidato magistrado de circuito del estado de Michoacán. Demos un fuerte aplauso a Jorge. Bienvenido, Jorge. Grecia, buenas tardes. Bien, muchas gracias por la invitación. A ti por aceptar. Gracias. Pues a grandes rasgos, como bien ya me lo indicaste, soy licenciado en Derecho. Tengo la maestría también en Ciencias Penales y pues desde hace 16 años aproximadamente me dedico a la administración de justicia a nivel federal. Me he desempeñado en diferentes órganos, más del 90% en materia penal, entonces prácticamente pues sí me considero un especialista en materia penal, en el sistema penal acusatorio, y pues he desempeñado desde el primer cargo de la carrera judicial hasta ahorita que soy actualmente secretario proyectista en un tribunal federal, y también he trabajado en diferentes entidades como Campeche, Ciudad de México, Puebla, Mérida, Yucatán, y en este caso Michoacán, que ya llevo aquí 2 años. Ok. Y platícanos un poco ahorita en el proceso que te encuentras ahorita como candidato a magistrado de circuito. Pues mira, el año pasado hubo una reforma muy importante a la Constitución en donde se modificó la forma de elegir a jueces, magistrados y ministros. Okay. Anteriormente se elegían a través de concursos de oposición, a través de un examen teórico, práctico, oral, pero a raíz de la reforma ahora se van a elegir a través de un voto popular. Entonces, pues bueno, transcurrió el término para iniciar los procesos de selección, acredité pues los requisitos que pedían en la Constitución y actualmente soy candidato para magistrado de circuito en el estado de Michoacán. Ok, muy bien, Jorge. Pues quiero agradecerte por haber aceptado la invitación a estar aquí en Pedazos de mí, ya que pues es un tema muy importante, pero quería abordarlo desde la área legal, penal, ¿no? Y bueno, con lo primero que me gustaría empezar, ¿cuál es la definición? ¿Tú cómo defines la violación y un abuso sexual? Pues mira, el abuso sexual, digamos que es un tocamiento, un manoseo sin el consentimiento de aquella persona sobre el cual se esté ejecutando. Y la violación como tal, pues literalmente es la penetración del miembro viril masculino o bien cualquier otro objeto. Pero si quieres, te puedo dar una definición más legal, que por aquí trae algunas notas Ya preparado ya para preparado, este episodio. de en sí qué es el abuso y qué es la violación. Te pregunto porque, por ejemplo, ya tuvimos un episodio con una psicóloga Ajá. y ella nos explicó la diferencia entre un abuso sexual y una violación, pero quería ahora abordarlo desde el área legal, desde el área penal, que nos pueden explicar. Claro, mira, abuso sexual es a quien sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, o sea, la penetración, ejecute en ella un acto sexual o lo haga ejecutar. ¿Qué es un acto sexual? Pues entender cualquier tocamiento o manoseo obsceno sobre esta persona. Y la violación, como te comentaba, ya es en sí a quien por medio de la violencia física o psicológica realice la cópula, entendiéndose por cópula la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal, o bien cualquier elemento, instrumento o cualquier otra parte del cuerpo humano distinto al pene. Ok, muy bien. O sea, también la violación no solo es la introducción del miembro viril, o sea, yo he tenido asuntos en donde pues se practica la violación con un palo de escoba, con algún objeto, etcétera. Ok, interesante, eso sí no lo sabía, o sea, por ejemplo, porque por ejemplo, cuando yo fui a hacer mi denuncia, que ya lo he hablado en otros episodios, yo no sabía las diferencias, ¿no? Y la principal diferencia que me dijeron, no, es que me explicaron de que súper rápido el abuso sexual no hay penetración, en una violación sí lo hay, pero no sabía como esto que nos acabas de decir, también que no solo es vaginal, anal, sino que también puede ser bucal. Claro, Ok, así es. muy bien. Jorge, y pues hablando también, abordando ahora sí el tema de cuando yo fui a hacer mi denuncia y todo, hace poquito yo tuve una reunión con una persona que también está en área penal y me estaba platicando y preguntándome acerca si me habían leído mis derechos,
que si yo sabía cuáles eran mis derechos, cuando una persona va a hacer una denuncia. Y yo le dije, creo que sí me los dijeron, le dije, por la verdad, o sea, yo estaba tan estresada, eh, porque de que yo ya quería que terminara ese momento, ya me quería ir a mi casa, yo no quería estar yo ahí en el MP, en fiscalía, realmente no puse atención. Ujú. Y esto lo comento porque, por ejemplo, también me dijo de que hay ciertas preguntas que te deben de hacer. Y me dijo, por ejemplo, te deben de hacer esta y esta. Y yo le dije, pues, ¿qué me dijeron? Me preguntaron todo lo contrario, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que tú nos pudieras decir que son indispensables, que son las que se hacen al momento de tú ir a levantar una denuncia? Pues mira, en principio yo creo que es importante decir que anteriormente las víctimas no eran escuchadas dentro de un proceso penal. Okay. A raíz de la reforma que se suscitó ya hace varios años, que fue en el 2008, a nivel constitucional las víctimas adquieren un mayor, digamos, poder dentro de un proceso, porque anteriormente eran representadas por el Ministerio Público. Actualmente hoy la víctima se convierte en una parte activa dentro del proceso. ¿Qué significa esto? Que puede ofrecer pruebas, que puede decirle al Ministerio Público qué está haciendo mal, que puede acudir a las audiencias, que puede incluso interrogar en las audiencias. O sea, es una participación activa. Y otra de las figuras importantes que surgió fue que ahora es asesorada jurídicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si el imputado o el agresor, el imputado es un término muy jurídico, pero el agresor tiene a su defensor, particular o público, la víctima también tiene derecho a tener un asesor. Entonces, este asesor puede ser particular, es decir, que la víctima designe a un licenciado en Derecho particular o un asesor jurídico federal. Surgió la institución que se llama la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Okay. Entonces, ahí están adscritos los asesores, ya sea a nivel federal o incluso estatal, o incluso hay delegaciones federales en los estados, que asesoran a las víctimas que no pueden solventar el gasto de un asesor jurídico particular. Entonces, actualmente la víctima tiene pues ya una mayor presencia dentro del proceso. Ahora, ¿qué preguntas como tales? Pues bueno, Fiscalía realmente tiene muchas deficiencias en el sentido de cómo abordar este tipo de delitos. Sí, exacto. Porque realmente no están preparados, no tienen la sensibilidad, no tienen la empatía, tienen una enorme carga de trabajo, etcétera. Pero yo creo que lo más importante es que la Fiscalía sea empática con la víctima de entrada, no haga, yo creo que esto es a lo mejor unas propuestas de mejora, pero al final yo creo que tendría que haber una unidad especializada dentro de Fiscalía para recibir este tipo de denuncias, porque no sería conveniente que de manera tan pública, tan expuesta, pues empieces a interrogar a una víctima de un abuso o de una violación, pues teniendo secretarios a un lado, teniendo público al otro, Sí. teniendo litigantes que llegan y preguntan, o el de servicio social, ¿sabes? O sea, creo que Sí. se necesita mucha mejoría, para primero empezar a interrogar a las víctimas, ¿no? Antes de decir qué preguntas hacerles, Claro. es cambiar esa estructura. Sí, justo porque, por ejemplo, cuando yo fui a levantar mi denuncia, yo estaba, es un cuartito muy pequeño, pero al lado está otra persona y esta otra persona, eso están llenos como de pequeños cubículos en el departamento y y yo llegué y pues platícanos qué te pasó. Así yo de, ok, ya empecé a platicar, ¿no? Y supuestamente se trata de que justo pues no hagas recordar a la víctima de todo lo que pasó, ¿no? Entonces, una de las preguntas que a mí me hicieron y que yo considero que digo, o sea, ¿por qué me hicieron esa pregunta? Fue, ¿cómo se movía? ¿Cuáles eran sus movimientos? ¿Y cuántas veces te penetró? Y esas dos preguntas yo las tengo aquí en mi cabeza que no se me olvidan. Yo pude haber olvidado todo, pero eso jamás se me olvidó, o sea, y creo que jamás se me va a olvidar esas dos preguntas que me hicieron. ¿Cómo se movía? ¿Y cuántas veces te penetró? ¿Cuáles eran sus movimientos? Y yo le dije a la EVP, le dije, yo vengo aquí a hablarte sobre lo que me pasó, pero el tipo de preguntas que me estás haciendo que yo vuelva a recordar todo. Entonces, yo entré en un estado de pánico, en donde me dio un ataque de ansiedad, me hiperventilé, se canceló la entrevista y me dijeron, ¿estás lista para volver a hablar? Me tranquilizaron, seguí todo, pero
sí, como dices tú, sí hay ciertas deficiencias, empezando por la forma cero empática. ¿Cómo Cero abordar empáticos, a la sí, cómo víctima? abordan los temas, cómo abordan todo. Y yo en mi mente pasaba así porque a un lado también estaba una niña y también estaban hablando, o sea, es una niña así. Yo tenía 21 años, 22 años, para mí fue algo como muy fuerte. O sea, yo me pongo a pensar, o sea, la misma forma, le hacen las mismas preguntas, con la misma frialdad a una pequeña, Ujú. no me quiero imaginar su trauma, o sea, y De creo que por también sí ya está sí, con el acto. exacto. Entonces, pues sí, o sea, fue como muy impactante ese momento para mí. Oye, Jorge, ¿y cuáles son, ya bueno, ya nos mencionaste como un derecho que era que la víctima tiene derecho a recibir como un apoyo, ¿no? Una asesoría. Ajá, una asesoría. ¿Cuáles son los otros derechos que como víctimas tenemos? Porque creo que es muy importante saber. Porque yo, cuando estaba hablando con esta persona de MP, ella me estaba platicando todo. Ella me dijo, es que tú puedes denunciar a la MP que a ti te hizo la entrevista, porque Claro. lo que te estuvo preguntando y cómo llevó el asunto y todo y así el caso, Te pues revictimizó sí, no está bien. prácticamente. O sea, tú estás en todo tu derecho de denunciarla. Así yo me quedé, ¿es un derecho mío? Sí, Wow, yo claro. no sabía. Entonces, ¿cuáles son los derechos que son muy importantes que todas las personas que hemos pasado por algo así, crees tú que deben de ser indispensables para nosotros tenerlos de base y conocer más que nada cuáles son estos? Pues mira, las víctimas como tal, de entrada hay que especificar que hay unas víctimas directas y otras indirectas. Las víctimas directas son aquellas que resienten de manera, pues, como dice el nombre, directo, o sea, la persona que es violada, la persona a quien se le priva la vida, la persona a quien se le secuestra, etcétera. Pero también hay víctimas indirectas y también tienen derechos. Las víctimas indirectas puede ser en un caso de homicidio, pues a los hijos, a la esposa, a quienes dejan, ellos son una víctima indirecta de ese delito y también tienen Ok, derechos. Para que quede claro, ¿no? O sea, porque al final muchos dicen, no, pues es que pues mataron a mi esposo o secuestraron a mi hermano o etcétera y pues yo me quedo aquí, no, tú también tienes derecho, tú también eres parte porque eres una víctima indirecta y también ok, tienes derechos. Ahora, como tal, derechos a las víctimas, pues bueno, tienen derecho a que se les proteja su integridad física, pues eso es de entrada. O sea, desde que llegan al Ministerio Público a levantar la denuncia, existen diferentes medidas de protección para determinados delitos, como violencia intrafamiliar, incluso está en la violación, o sea, porque no solo la violación se da afuera, no solo se da con un agresor que no conoces, la violación se puede dar incluso entre cónyuges. Entonces, cuando se hay entre cónyuges, pues bueno, hay una medida de protección en donde separan al agresor del domicilio conyugal, porque si dejas a la víctima dentro del núcleo donde la están violando constantemente, pues, o sea, ¿cómo la vas a proteger, sí, no? exacto. Entonces, bueno, uno de esos derechos es que se le proteja su integridad física desde que ella denuncia el delito ante la representación social. Otro de ellos, lo que ya te había dicho, es participar activamente tanto en la investigación como en el juicio. O sea, ella tiene derecho a aportar pruebas, a recabar testimonios, a participar en una audiencia de juicio, interrogar al agresor, a los testigos, etcétera. Ella está a al mismo nivel que el Ministerio Público, Defensa e imputado. Puede exigir que se le repare el daño, perdón, intervenir en el juicio alegando, interrogando, y bueno, pues conocer tanto los hechos del delito, la identidad de los responsables y las circunstancias que participaron en su comisión. Hay una serie de derechos que están catalogados tanto en la Constitución Política, que es el artículo 19, ahí viene, perdón, en el artículo 20, y hay una ley que se llama Ley de Atención a Víctimas. Ahí hay pues, ¿qué te podría decir? 45 fracciones, que son todos los derechos que tienen las víctimas. Que Mm. obviamente aquí pues, no queremos aburrir a tu audiencia, pero Ujú. es interesante que sí, si están pasando por algún caso en donde tienen el carácter de víctima, que acudan a esa ley porque son infinidad de fracciones donde el Estado ya reconoció qué derechos tienen. Y te aseguro que son mínimo 40 fracciones. Sí, que son justo pues derechos que no conocemos, ¿no? Y creo que no se da como esa atención a esos derechos porque creo que pues como seres humanos como que no pensamos que nos va a pasar algo así, ¿no?
Así es. y no Sí, investigamos y no lo tienes en el radar, ¿no? Porque pues nunca exacto, esperas ser víctima de un sí, delito, exacto. sinceramente. Tengo otra pregunta, Jorge. De hecho, aquí Sí. tengo apuntadas todas las preguntas que le vamos a hacer el día de hoy a Jorge. ¿Cuáles son los pasos legales que una persona debe seguir al hacer una denuncia? Mm, pues mira, como tal, de inmediato tienes que acudir al Ministerio Público. Las denuncias puedes realizarlas tanto de forma oral o escrita. Okey. Entonces, si tú ya tienes previamente un asesor que pues prácticamente te asesore, te escuche, te diga, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer esto, esta va a ser la teoría que vas a plantear, etcétera. Puedes hacerla por escrito, en la comodidad de tu casa, con tu familia, etcétera. Presentarla ante el Ministerio Público y lo único que te va a pedir es que ratifiques lo que tú estás presentando por escrito. Okey. O bien la puedes hacer de forma oral. Yo sugiero que en delitos tan delicados como es el abuso y la violación, pues lo hagas por escrito. O sea, con calma en tu casa, alejada de todo lo que representa una oficina burocrática como es la fiscalía y que todos conocemos cómo están las condiciones, y presentarla por escrito, ratificarla ahí y listo. ¿Qué va a dar inicio o qué va a pasar después de que tú presentas la denuncia? Pues el Ministerio Público inicia la investigación del delito. Recabar pruebas, periciales, testimoniales, videos, testigos, etcétera. Y una vez que el Ministerio Público tiene los elementos, digamos, suficientes como para decir que el agresor sí es probablemente responsable de lo que tú le estás denunciando, va a solicitar al juez de control que se le cite, o bien, en algunos casos, que se le gire una orden de aprehensión. Y ya, una vez que se le gira la orden de aprehensión, acude ante el juzgado y pues bueno, ahí inicia todo el proceso hasta que se llega a una audiencia de juicio oral, en donde se desahogan todas las pruebas y se determina si es penalmente responsable o no. Okey. Creo que eso, tampoco no lo sabía yo, que podías hacer tu denuncia mediante un escrito. Ujú. Y sí, creo que es mucho mejor porque así te evitas, pues, de muchas malas experiencias en fiscalía, Así ¿no? es. Okey. Jorge, ¿cuáles son las principales barreras legales o sociales, o ambas, que enfrentan las víctimas al buscar justicia? Pues mira, prácticamente barreras sociales, pues es la estigmatización social. Realmente, pues en cuántos casos hemos escuchado que llegas al Ministerio Público y en lugar de, vuelvo a lo mismo, en lugar de tratarte con esa sensibilidad, con esa Respeto. empatía, con ese respeto, ¿sabes? Como mujer que alguien que está pasando por un abuso, ay, bueno, ¿y estabas tomada? Ah, Bueno, sí, y híjole, ¿y cómo va vestida? Bueno, es que eso no tiene nada que ver. O sea, las mujeres se pueden vestir como se les dé la regalada gana y no solo por eso quieren decir que tengan un blanco atrás que digan hazme algo. sí, Entonces, esa barrera social, esa cultura machista que tenemos en México, pues es una barrera que ustedes tienen realmente, pues de toda la vida, o sea, de sí. siempre, ¿no? Y barrera legal, pues vuelvo a lo mismo, las cargas que tiene la fiscalía, la falta de empatía, la falta de preparación, la falta de sensibilización de los elementos, etcétera, no les permite a ustedes realmente llegar y denunciar con confianza, con esa rapidez que se necesita. Pasa mucho el tiempo, lo piensan, lo platican, lo meditan, porque sabemos cómo están las fiscalías, sabemos que los elementos no tienen la empatía, sabemos que no están ni preparados, ni capacitados, ni se tiene el área, los médicos legistas a veces ni siquiera están. O sea, tú llegas, presentas tu denuncia y ya te pasan con el médico legista. Sí, nada más que el médico legista se fue a recoger 10 muertos que aquí en México casi no hay. Y entonces mientras llega y pues tú ya te quedaste ahí. Entonces, Claro. pues todo eso, o sea, estás sentado en una oficina a esperar a que te revisen, pues es un obstáculo, realmente. Sí, y justo eso que mencionas del machismo, es muy curioso porque muchas de las personas que estaban ese día haciendo las entrevistas o los MPs eran mujeres. Mm. Entonces, es como de mujer a mujer, ¿dónde está esa sororidad, Pero ni no? siquiera ahí, ¿sabes? O sea, Sí, exacto. esperarías que si el Ministerio Público es mujer, bueno, tantita Sí, empatía, pero ni así. sí, o sea, por ejemplo, yo cuando estaba haciendo mi denuncia, em, una pregunta que también me hicieron y fue porque cuando a mí me pasó eso, yo les dije ahí a fiscalía, le dije: "Yo empecé a notar comportamientos de él que, pues,
como que no están bien, ¿no? O sea, a mí me mostraron un violentómetro cuando yo estaba en terapia. Entonces todo empieza por una palabra, un haciéndote menos y va escalando, ¿no? Entonces, yo al ver el violentómetro, yo dije, wow, es que este tipo me da todas las señales de que probablemente me pudiera hacer algo, ¿no? Entonces yo eso se lo explico a Fiscalía, o sea, yo le explicaba eso a Fiscalía, es como de que Fiscalía tenía que explicarme eso a mí, Claro. ¿no? Entonces, la que me está haciendo la entrevista me dice, ¿y por qué no te alejaste de él? Si ya veías todo. Le dije, es que te estoy explicando que yo lo vi en terapia. Le dije, yo no conocía este violentómetro. Y estaba ahí una psicóloga que tiene también como una psicóloga especializada para ver cómo estás, me imagino, como mentalmente, sentimentalmente, no sé. Y ella me dijo, pues sí, te hubieras alejado, ¿no? Y yo enojadísima por las preguntas, porque ya me habían hecho las 2 preguntas anteriores que te platiqué, que te conté. Y después me dice la otra señora que estaba ahí, la psicóloga, me dice de que es que si tú viste todas estas señales, debiste haberte alejado para evitar que pasara esto. O sea, ellas de que me hicieron sentir Tú eres la culpable responsable de nuevamente, lo que te como si pasó. yo hubiera sido la responsable de aquello que me había pasado. Y es un trauma que te generan. Entonces, yo les contesté, les pregunté de que, ¿ustedes han pasado por una violación? ¿O ustedes han sido abusadas? ¿O han salido a las calles y les han gritado algo? ¿O las han mirado de alguna forma que las hace sentir sucias? Y me contesta la MP, no, jamás. Y me contesta la psicóloga, no. ¿Tienen hijas? Y se me quedaron, sí. Ok, espero que jamás en la vida a sus hijas les pasen algo así y que ustedes tampoco. Porque es terrible venir aquí a levantar una denuncia y que me vengan a bombardear con ese tipo de preguntas, porque me están haciendo sentir culpable. Y solo se me quedaron viendo. Sí. Y es que es verdad, o sea, ese tipo de preguntas no van, o sea, como dices tú, o sea, una mujer puede salir a disfrutar, salir de fiesta, puede, si va a ir a un antro, o sea, poner un vestido, y no quiere decir, óyeme, ven a hacerme esto, ¿no? Pero no le Imagínate, entienden. ¿cuántas veces una persona tiene que relatar lo que le pasó? Llegas ante fiscalía, el que está ahí en el escritorio, el agente del Ministerio Público que tiene fila para que presenten denuncias, primera vez. Te pasan con el médico legista. 2, porque mientras te revisa te pregunta. Claro. 3, psicóloga. Y 4, pues no sé, a lo mejor ya en el juicio, a lo mejor, no, incluso el defensor particular del agresor va y te entrevista porque también te puede entrevistar. O sea, 4 o 5 veces tienes que relatar lo que te sucede. Pues no, eso no está bien, no. Sí, justo. Y también algo que yo, por ejemplo, en mi experiencia, yo les dije a ellos, con razón muchas mujeres se quedan calladas. Con razón muchas mujeres no hablamos, no venimos aquí a fiscalía a decir o relatar todo lo que nos pasó, por la forma en que ustedes nos tratan. Y es impresionante porque digo, era una mujer. Entonces, ¿dónde queda esa solidaridad? Y ahí esa palabra yo se las mencioné a ellos. Yo creo que ni siquiera saben. Me dijeron, es solidaridad. Ajá. Aprende a hablar. Le dije, no, sororidad. Le dije, aprende tú o sea, hay una diferencia. Sí. Y le dije, les expliqué. Y yo en mi cabeza yo decía, ¿cómo es que yo vengo a levantar una denuncia, pero también vengo a explicarte ciertas palabras de la manera más fácil para que tú me puedas entender a mí, cuando tú estás para entenderme a mí y ayudarme y apoyarme? Claro. Y no a cuestionarme, no a hacerme sentir culpable, no a revivir una y otra vez lo mismo, o sea... Y eso es falta de capacitación totalmente. Es falta de capacitación a la primer línea dentro de una investigación de un delito, que es el Ministerio Público. ¿Y qué crees que se podría hacer para justo tener como una mejora en todos estos tipos de casos? Pues mira, yo creo que falta muchísima capacitación. Yo creo que, insisto, debería de haber una unidad especializada. Así como hay unidades especializadas en materia de secuestro, de acopio de armas, de narcotráfico, etcétera, debería de haber una especializada en delitos sexuales, pero realmente donde el personal esté capacitado, donde realmente el personal no le tengas que llegar tú a explicar lo que tienen que hacer. Siento yo que también debería de haber en esa unidad especializada todo, o sea, médicos,
psicólogos, una, digamos, donde no tengas que estar batallando la víctima en trasladarse de un punto a otro. Llegas ahí te hacen estudios, todo, te levantan la declaración, etcétera. A lo mejor todo lo que recabaron se sube a una nube. Ahorita ya es muchas cosas digitales, Sí, el donde usar paperless. que ella tenga acceso a todo, o sea, que ella no tenga que volver a ir para una copia, para ver qué declaró el agresor, para ver qué declaró el testigo que llevó el agresor, o sea, ella puede acceder desde su casa sin tener que salir a una nube y ver todo lo que está desarrollando. Entonces siento que se necesita eso, capacitación, sensibilidad y obviamente la fiscalía está pues, con una alta carga de trabajo, entonces pues, se requieren o más fiscalías o más prevención del delito O más personal también. o más personal. Ujú. Ok, sí, concuerdo. Tengo otra pregunta, Jorge. ¿Cómo se podría mejorar la coordinación entre fuerzas de seguridad, fiscalías y organismos de apoyo a víctimas para lograr procesos más eficientes y sensibles? Por ejemplo, a mí, cuando yo empiezo a hablar sobre lo que a mí me pasó con ciertas psicólogas y todo eso, Ajá. me presentan InMujeres, y creo que ahorita ya no se llama InMujeres, no recuerdo muy bien cómo me dijeron que ya se habían cambiado porque ya se había hecho algo gubernamental. Pero ahí ellos tienen psicólogos y tienen Ujú. como apoyo jurídico, por así decirlo, ¿no? Como acompañamiento. ¿Cómo podría organizarse ese tipo de organismos en apoyo a las víctimas con fiscalía y con fuerzas de seguridad? Pues mira, yo creo que primero habría que hacer unificar un protocolo en donde todo este tipo de autoridades, fiscalía, policías, investigador, peritos, psicólogos, etcétera, que tengan un protocolo, o sea, un protocolo previamente establecido en donde, a ver, tú, agente del Ministerio Público, vas a recibir una víctima de abuso o de violación, tienes que hacer A, B, C. Abordarla de esta forma, preguntarle de tal forma, evitar este tipo de preguntas, incluso, ¿sabes? O sea, evitar que la víctima recuerde X cosa, o evitar que se revictimice, o evitar ciertas cosas. Pero eso en un protocolo ya escrito. Entonces, ahora tú, investigador, ¿qué tienes que hacer? A, B, C. Tú, médico legista, pues tratarla con dignidad, ¿sabes? O sea, todo ese tipo. Sí, Yo creo que tener un protocolo unificado en donde todos los participantes en este tipo de delitos lo tengan y lo apliquen, sería idóneo. ok, sí, concuerdo. Eh, ¿Qué cambios en la legislación podrían mejorar la protección y el acceso a la justicia para las víctimas de abuso sexual, violación o agresión física? Pues cambios en la legislación. Fíjate que violación es uno de los delitos, por ahí traía las penas, que está muy penado. No recuerdo si es de 5 a 20 años de prisión más o menos, o de 10 a 20. Abuso sexual no es tanto, pero violación sí es muy penado. Obviamente la violación, pues es difícil acreditarla. Difícil en el sentido de que es un delito que se realiza de forma o de manera oculta. Ok. Entonces, el relato de la víctima, digamos que es la prueba directa e idónea para que alguien sea sentenciado. Em, el delito de violación también es uno de los delitos que ameritan, o bueno, sí, prisión preventiva oficiosa. Es decir, si tú denuncias a una persona, la sujetan a proceso, pues la van a ingresar a un penal, mientras se lleva todo el proceso. Para el abuso sexual aplica siempre y cuando sean con menores de edad. Ok. Entonces, si una persona mayor de edad le hacen algún acto sexual que, como ya vimos con anterioridad, puede ser un manoseo, etcétera, no necesariamente va a estar en prisión durante el proceso. Pero si es para menores de edad, sí. Sí lo es. También aquí un punto importante es la tentativa de violación no va a estar detenido porque no aplica. Digamos, la violación, si tú lo denuncias por violación de que efectivamente te penetró, es prisión preventiva oficiosa. Pero si hay una tentativa de violación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, determinó que no aplica la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir tentativa de violación?
bueno, tentativa de violación y cualquier otro delito. Robo en grado de tentativa, secuestro en grado de tentativa, etcétera. Tentativa es que yo, como imputado, no culminé el delito por algo externo, no Ok. porque yo haya querido pararlo, no porque yo me haya arrepentido o no porque, chino, mejor ya no, y me eché a correr, ¿no? No, es porque algo externo no me permitió a mí consumar el delito. Por ejemplo, en un delito de violación, pues que llegó alguien y te defendió y lo golpeó, que a lo mejor se desmayó, que a lo mejor tú le metiste un golpe y te saliste corriendo. Esos son actos externos que a él ya no le permitieron consumar. Y en ese caso es una tentativa de violación. ¿Qué cambios en la legislación? Pues creo que cambios en la legislación como tal de aumentar las penas, no he sido partícipe de aumentar las penas, creo que es mejor la prevención. Y la prevención implica, pues desde cómo educas a un niño, desde dejar de reírnos por chistes donde la mujer se le cataloga o se Claro. le... sí, como Como erradicar esos chistes machistas. machistas, Sí, como la mujer no es un objeto sexual, la mujer no es eso, todo ese tipo de cuestiones, creo que vas previniendo más a que un niño sea, o más bien no sea, o no ejecute un acto sexual en contra de alguien que no quiere, a aumentar la pena, porque realmente pues, el secuestro son 70 años y pues México es es un país donde el índice de secuestro es altísimo. Entonces, no es tanto cambiar la legislación en el sentido de las penas, creo que es más la prevención cultural en la escuela, el que los papás pues eduquen a los hijos en el sentido, oye, pues a tu compañerita no le hagas esto, ella es una mujer, esto, etcétera. No te rías de los chistes que hacen tus amigos en, ya viste aquella, ¿sabes? O sea, ese sí. tipo de cuestiones que se dan y que se dan en cualquier plática, en un restaurante, en un bar, en donde sea. Yo creo que evitando eso, pues dejas de despertar en el hombre la superioridad que entre comillas creen que tienen sobre la mujer. Sí, creo igual eso, o sea, creo que el hecho de que desde que estás en la familia, ¿no? Que es el núcleo más importante de la sociedad Sí, y todo. ahí es la formación. Sí, o sea, se evite justo todo ese tipo de chistes en donde hagas menos a la mujer y tú como hombre hagas chistes y intentes elevarte mediante esos chistes, ¿no? Ujú. Porque creo que ahí está la diferencia en donde cuando tratas a tu hijo o lo educas con respeto y con valores y principios que deben de estar presentes en la familia, creo que sí se podría evitar mucho de estos temas, Formas una muchísimos. buena persona. Sí, exacto. Oye, Jorge, ¿y cuáles son las pruebas, regresando un poco a lo que fue la primera pregunta, Ah, son necesarias para que una denuncia de abuso o violación tenga validez en un proceso judicial? ok. Pues mira, lo que te decía, el delito de violación es un delito que se realiza de forma oculta. Entonces, prácticamente, pues las pruebas más importantes es un examen de lesiones, primero, es un certificado de lesiones, porque recordemos que la violación, pues es a través de una violencia física o moral. También es importante decir que la violencia física no solo son golpes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la violencia física también es cuando alguien te droga, Ok. ¿no sabes? O sea, alguien que permea tu incapacidad a través de una droga, eso es una violencia física. O sea, yo no te toqué, yo no hice nada, no te tuve que golpear, no te sometí, no te amarré, nada. Pero sí te Simplemente le drogué. eché 2 gotas a tu vaso y pues tú quedaste inconsciente, incapacitada como para defenderte, para que tú fueras en tus 5 sentidos, y eso es violencia física, ¿sale? Entonces, ese es el examen de lesiones. Búsqueda de semen y esperma, tanto en contenido, ya dijimos, vaginal, rectal, vulvar y bucal, de inmediato. O sea, eso se tiene que tomar a través de hisopos, que son eso lo hace el médico legista, Ujú. y hacer las pruebas. Examen bacteriológico, alguna búsqueda de droga en orina y sangre, peritajes psicológicos, peritajes psicométricos y peritajes de forenses de recolección de evidencia de ADN, que son pues las más importantes dentro de este delito. Obviamente, pues cada delito cambia, ¿no? Ujú. Pues un dictamen en fotografía, pues a lo mejor si es que tuvo alguna violencia física, pues para acreditar que tenía moretones, golpes, etcétera, ¿no?
pero hay delitos en donde no es necesario una prueba, pero en otros sí. Entonces, en este tipo de delitos sexuales, las que les acabo de referir son como que las más importantes. Que ese tipo de pruebas se llevan ante el juez y él las tiene que valorar con perspectiva de género. Marcan un protocolo, hay un protocolo de la corte donde el juzgador tiene que realizar o valorar y analizar todo este tipo de pruebas desde un enfoque diferente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, em, bueno, explicar a grandes rasgos lo que es una perspectiva de género no puedes tú sancionar el mismo delito cuando dos personas transportan droga o pongámosle en una casa de seguridad donde tienen secuestrada a 3 personas y la esposa es quien les da de comer. No puedes sancionar de la misma manera a la esposa que a quienes se llevaron y los secuestraron y los metieron a la casa. Tienes que sancionarlo con esa perspectiva porque tú no sabes si la esposa estaba amenazada por el esposo que era el líder de la banda y entonces la tenía amenazada de o les das de comer y los cuidas o no vuelves a ver a tus hijos. O tus papás sabes lo que les pasa o no sé qué, ¿sabes? Estaba bajo estaba sometida bajo cierto poder que ejerce la pareja. Entonces no puedes juzgar a la mujer en la misma condición que al hombre en la comisión de un delito. Eso es juzgar con perspectiva de género. No puedes juzgar, yo he tenido asuntos en donde le han metido 10, 15 cuchilladas una mujer a un hombre, sí, pero no sabías que el hombre lleva 15 años acosándola, violándola, ¿sabes? Entonces ella llegó a un punto de desesperación y dijo, ya no quiero más. Sí, es que mucho lo que está pasando ahorita, por ejemplo, mucho en redes sociales se ha visto en donde mamás, madres de familia, pues están pagando una condena por haber atentado contra la vida de quien fue el violador de su hija o su hija, ¿no? Y hay mucho revuelo, mucho de que es por qué le dan ese castigo cuando simplemente está defendiendo o está haciendo justicia, ya que no hay justicia en México para ese tipo de casos, ¿no? En lo general. Así es. ¿No? Sí. Entonces, eso se tiene que juzgar con perspectiva de género y el juez tiene que valorar y analizar tanto la declaración de la víctima, la declaración incluso de la víctima que puede hacer años después de la agresión, en donde pues ella se quedó callada por todo este tipo de cosas que ya dijimos que les impide acceder de manera rápida y a lo mejor ya no se acuerda de manera exacta cómo pasó, en dónde fue, a lo mejor en dónde fue, pero no sé la hora exacta, o cómo iba vestido el agresor, pues ya pasó un tanto tiempo pero ese tipo de inconsistencias, el juez no las puede tomar en su perjuicio, ¿sabes? O sea, tiene que analizarlas en su conjunto y no por eso decir, no, me estás mintiendo, no, me estás inventando cosas, ¿no? Entonces el juez tiene que seguir un manual y ciertas reglas para valorar ese tipo de pruebas. Ok. Oye, Jorge, antes de terminar, hay una pregunta. Más, aparte de las que ya te hice, ¿cuánto tiempo puede transcurrir después de haber pasado un abuso sexual, una violación, una agresión física, para que se respete tu denuncia? O sea, y que, bueno, mejor que se respete y te den como ese derecho a hablar y que sí te hagan válida tu denuncia. Mira, hay una figura jurídica que se llama prescripción de los delitos. La prescripción de los delitos implica que el delito desaparece simple y sencillamente por el transcurso del paso del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se aplica una regla de prescripción? Ejemplo, en el delito de violación, no recuerdo exactamente la pena, pero a lo mejor de 10 a 20 años, ¿no? 10 años es la pena mínima, 20 años es la pena máxima. El Código Penal Federal te establece que la prescripción opera a la mitad o jurídicamente se le llama término medio aritmético. Sumas la mínima que son 10 más 20 son 30, la mitad son 15. Si tú levantas tu denuncia hoy, giran la orden de aprehensión, el agresor tiene que estar escondido 15 años un día para que el delito prescriba. Y ahí se termina todo. Ok. Muy bien. Así opera la prescripción de los delitos. Okay. Te pregunto esto porque, por ejemplo, como ya todos saben, y cuando yo estaba muy pequeña, pues, abusaron de mí. Yo tenía 8 años y yo no hablé. O sea, yo no dije nada, yo me quedé callada y yo hablé sobre esto hasta que me violan. Y yo les digo a mis papás, ¿saben qué? O sea, pues traigo algo aquí, o sea, no solo es mi violación, o sea, y fue por eso que yo hice denuncia, o sea, porque fue también como
ya no puedo quedarme callada, ¿no? Cuando estaba pequeña me quedé callada porque no sabía lo que estaba pasando y no sabía absolutamente nada, no tenía conocimiento de nada. Les dije a mis papás, abusaron de mí. Y hace poquito, hace como 2 meses, sí, como 1 mes, 2 meses, a mí me marcan de Estados Unidos. O sea, yo denuncié a mi abusador vía online, o sea, por llamada, y yo estaba relatando todos los hechos, o sea, todo lo que había pasado, ¿no? Entonces, pues sí pasó como algo de tiempo y dije, wow, o sea, a pesar del tiempo que ya pasó y todo, como me dio felicidad, dije, no sabía que después de mucho tiempo yo todavía podía, o que podemos más bien todavía denunciar Sí, claro. y Sí, hablar sí. sobre lo que nos pasó. Digo, desconozco la pena que haya en Estados Unidos por este tipo de delitos, pero si es mayor que la de México, pues evidentemente entonces el término pues aumenta. Ok. Entonces, si a lo mejor allá la mínima son 20 y la máxima 40, pues tienen que haber pasado 30, ¿no? Ok. Entonces Muy sí, pues sí, realmente yo tuve un asunto muy interesante de un homicidio de 1989, yo creo que yo tenía 3 años, pero a mí me llegó ya estando en un juzgado. Ok. En una pelea, en una riña entre amigos, lo mata. Giran la orden de aprehensión y yo creo que le faltarían, cuando a mí me lo detuvieron, yo creo que unos 3 años de que ya prescribiera el delito de homicidio. O sea, ya habían pasado 20 y tantos o más. Pues yo creo que la familia del occiso nunca dejó de insistir y nunca dejó de buscar al agresor, etcétera, y lo agarran en Tijuana, lo vuelan a Estado de México y lo ponen a disposición. Ok. Y entonces el delito no había prescrito. Ok, interesante. Ujú. Muy bien, Jorge, pues no sé, ¿hay algo que les quieras decir a todas las personas que nos ven en nuestro canal de YouTube o que nos escuchen en Spotify? Claro, pues mira, la verdad es que de entrada te agradezco mucho el espacio, la oportunidad y la invitación. Quiero decirles que Grecia fue mi maestra de inglés y realmente ahí es donde te das cuenta que la vida te va cruzando con personas muy buenas como tú. Em, Felicidades por lo que has logrado. Sé que vas Gracias, a lograr Jorge. mucho más. Entonces quise prepararles un pequeño mensaje a toda tu audiencia. Claro que sí. Hoy hablemos de un tema muy duro, pero necesario, porque el silencio nunca puede ser la respuesta frente a la violencia. Las víctimas de abuso sexual y violación no solo enfrentan el trauma del delito, sino también un sistema que muchas veces las revictimiza, las ignora o las hace sentir culpables. Eso tiene que cambiar y ese cambio empieza por reconocer que la justicia no debe ser lenta, insensible o inaccesible. Como sociedad, como instituciones, como operadores de justicia, tenemos la obligación de escuchar con empatía, actuar con firmeza y proteger con convicción. Desde donde me toque servir, como magistrado, como ciudadano comprometido con mi convicción, no hay más indiferencia, no más impunidad y no más víctimas en silencio. Un consejo siempre les voy a dar, la vida es una y se va muy rápido. Lo único seguro que tenemos es que un día nos vamos a morir. Sabiendo eso, ¿a qué le pueden tener miedo? A nada, y menos a denunciar a una persona que debe estar preso. Gracias. Ay, qué bonito, Jorge. Les voy a contar yo también algo antes de despedirnos. Pues este episodio, sí me puso nerviosa porque, pues es recordar, o sea, todas las Claro. preguntas y me están sudando las manos. Y es recordar, cómo me fue a mí en fiscalía y recordar también cómo esa pequeña que estaba a un lado de mí y, o sea, cuando la vi fue como, pude haber sido yo, o sea, esa niña hubiera podido ser yo, si yo hubiera denunciado o lo hubiera dicho a mis papás desde que me pasó en el minuto 1 que habían abusado de mí. Y en mi mente, o sea, pues pasa como todo eso, ¿no? Entonces, es un episodio también, cada episodio es muy especial, pero creo que este también fue como un poco más, también recordar como todo, ¿no? Y agradezco muchísimas gracias, Jorge, por haber No, aceptado gracias a estar ti, aquí. de verdad, gracias. Un honor tenerte aquí en Pedazos de mí, espero no sea la primera vez. Yo Y encantado, cuando me quieran volver a invitar hablamos de cualquier tema. claro que sí. Bueno, para cerrar este episodio, recordándoles, justo como dice Jorge, quedarse calladas no debería ser una opción. Todo a tu tiempo. Si estás pasando por algo así, tómate el tiempo que necesites para hablar, pero no te quedes en silencio. Porque no hay peor cosa
que podamos hacer como seres humanos que estar viviendo en silencio que provoca que estemos muertos en vida. Recuerda que no hay alma más bella que aquella que trabaja día a día para reconstruirse, sin perder su esencia y valor. Bye.